Bien, hermanos, una vez más les doy la cordial bienvenida a la materia de bibliología. Esta es nuestra clase número 9 que corresponde a la fecha de hoy. Y hoy es 28 de marzo del 2022. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con la interpretación bíblica. Ya hemos ido conociendo diferentes facetas de lo que son las escrituras, pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la interpretación de las escrituras. Muy bien. Para comenzar, vamos a hablar de una idea general. La idea general es que, si bien recuerdan que Dios es una persona y por lo mismo Dios piensa, Dios siente y Dios también se comunica. Y naturalmente la idea original de Dios era comunicarse con el hombre. Lamentablemente a causa del pecado, el hombre ya no pudo escucharle a Dios, ya no pudo entenderle, el hombre vivió y pensó para sí mismo. Por eso es que Dios buscó una forma, una opción para poder comunicarse con el hombre. Y lo hizo a través de la revelación. Esta revelación está registrada en las escrituras, es decir, en la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que concluir? En que cuando se trata de conocer la voluntad de Dios, y si conocemos la voluntad de Dios, también le conocemos a Él. Entonces, solamente a través de la escritura es que podemos conocerle a Dios, y a través de la escritura podemos literalmente oír lo que Dios nos dice y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en todo este proceso de comunicación de Dios hacia el hombre, porque eso es la gracia, no es que el hombre le busca a Dios, sino que Dios le busca al hombre y le comunica su verdad. Y todo este proceso, la pregunta final es, ¿qué dijo Dios? ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar y qué es lo que Dios nos quiere dejar para que nosotros podamos en el transcurso de nuestra vida entender y asimismo vivir esa palabra? ¿Cuál es el mensaje final? En este proceso de comunicación hay diferentes factores que en cierta forma van a distorsionar o van a interferir esta comunicación. Uno de esos factores es la distancia del texto. Ya hemos visto los manuscritos y hemos visto que cada uno de ellos está diferenciado a razón del tiempo y a razón del espacio territorial. Algunos han sido escritos en Judea, otros tantos también en diferentes lugares, y por lo mismo la distancia del texto también ha cambiado en cierta forma el concepto original del mensaje. Otro factor que interfiere es el tiempo. El tiempo. Naturalmente que el tiempo es inexorable. Estamos sujetos nosotros al tiempo y al espacio, y por lo mismo también en cierta forma ha distorsionado la presencia del mensaje en forma fiel. Otro de los factores que contamina también en cierta forma al mensaje de la palabra es la cultura. Entonces, cuando se trata de interpretar, lo que tenemos que hacer es considerar todos estos factores transversales que muchas veces nos impiden conocer de manera fidedigna el mensaje de la palabra. Entonces, para esto es que se ha aportado con lo que es la interpretación. Para eso sirve la interpretación, para poder identificar lo que realmente Dios dijo. Es decir, que la interpretación determina el significado y el mensaje del texto. Entonces, esa es la idea final
de lo que es la interpretación. Ahora, en la interpretación también tenemos que identificar a un sujeto activo. ¿Quién es ese sujeto activo? ¿Quién se encarga de investigar la palabra? ¿Quiénes se encargan de que esa palabra que leemos sea fiel, sea como Dios dijo? Entonces, ¿a quién tenemos que apelar? Indudablemente que tenemos que apelar al teólogo. Él es el que expone la palabra. Esa es su especialidad y su área de servicio está fundamentado en ese aspecto. Sin embargo, cuando estamos hablando de teología y de los teólogos, indudablemente que va a emerger una problemática. No todos los teólogos piensan igual. Aunque la palabra de Dios es única, es íntegra, es perfecta, es absoluta, con todo ello, a causa de las interpretaciones, hay diferencias de interpretación. Entonces, estas diferencias se concentran en dos sistemas teológicos. Una es el calvinismo y la otra es el arminianismo. Por lo mismo, siempre vamos a encontrar entre las denominaciones o entre las iglesias, cuando tenemos que ver sus declaraciones de fe, o son calvinistas o son arminianos. Otro aspecto que nos va a diferenciar también en la interpretación es el tema del milenio. Unos son premilenialistas, otros amilenialistas, etc. Y finalmente también vamos a encontrar diferencias en las creencias lapsarianas, es decir, en los temas que tienen que ver con la elección. Estos son los 4 factores generales que muchas veces impiden uniformar la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, hay que entenderlo de esa forma. Indudablemente que esto no va a afectar a la salvación, pero sí va a afectar en algunos factores de doctrina que cada uno de ellos va practicando. Sin embargo, quiero poner en claro que ninguno de estos sistemas son perfectos. Todavía siguen debatiéndose, todavía siguen en discusión. Lo único perfecto es la palabra de Dios. Estas dos corrientes teológicas, como el arminianismo y el calvinismo, que definen en última instancia los sistemas de interpretación, son el arminianismo y el calvinismo, y ambos establecen puntos específicos los que sistematizan la interpretación. Entonces, eso lo van a ver también en los textos de teología sistemática. ¿Cuáles son los sistemas de interpretación? Cuando el teólogo sistematiza la enseñanza, en cambio, el exegeta busca el sentido original de la palabra. No obstante, entre el teólogo y el exegeta no hay distancia. Hay, digamos, una actividad complementaria. Ambos se interrelacionan, ambos se necesitan precisamente para qué, para concluir en algo especial. Ese algo especial es la interpretación de la palabra de Dios. Así como hay sistemas teológicos, también existen sistemas de interpretación. Por lo menos vamos a enumerar en esta oportunidad 4 sistemas de interpretación. Por una parte tenemos el sistema alegórico, el sistema literal normal, el sistema mixto y la interpretación teológica. La idea final es comunicar, no confundir, ¿no? Ese es el objetivo. Y para ello es que se han inventado estos sistemas teológicos. La interpretación y el mundo social. Indudablemente que, como ya dijimos en la parte introductiva de la clase, de que la interpretación
muchas veces está sujeto a las influencias o a las corrientes que normalmente permanecen en el mundo. Una de esas influencias que en cierta forma puede contaminar o puede coadyuvar al entendimiento de la palabra es la psicología. Para muchos es útil y están de acuerdo. Hay otros que dicen que la psicología no puede ayudar en el tema de la enseñanza bíblica, principalmente en cuanto hace a la consejería familiar. Hay un libro de John MacArthur que tiene abundante material sobre este estudio de la ineficacia de la psicología en la consejería cristiana. Otro aspecto que en cierta forma también va a llegar hacia la interpretación y en cierta forma también quizás puede distorsionar es la literatura. Aunque la Biblia es una construcción literaria, pero más allá de eso, de esa idea humanista, ya dijimos que la palabra de Dios en su contenido siempre es una palabra inspirada por Dios. El consejo bíblico, esto es importante, la autoridad de la Biblia es superior a varios temas. Por ejemplo, si lo comparamos con la psicología, indudablemente más autoritativa que la psicología es la palabra de Dios. En cuanto a la consistencia, la Biblia es un relato real e histórico. Ha habido muchos detractores de la palabra de Dios, principalmente la alta crítica que ha querido encontrar errores a la Biblia y no lo ha hecho, no ha podido encontrarlas. Ahí es donde la palabra de Dios se muestra consistente. Ahora, al margen de estas ideas, también existen otras que distorsionan la interpretación correcta, la fidelidad de la interpretación. Por ejemplo, las ideas posmodernas, filosofía, existencialismo o el individualismo. Cada una de estas ideas también han contribuido a distorsionar a que la palabra de Dios pueda ser entendida, pueda ser interpretada de manera real y fiel como corresponde. Al margen de ello, también hay algunas influencias de los valores. Por ejemplo, el tema de la justicia. ¿Cómo entiende Dios la justicia? Entendemos que la justicia para Dios es perfecta, no hay margen de error, pero el derecho moderno ha ido cambiando los valores de la justicia, ¿no? Ya no es el mismo, ya no encarna el concepto original de la Biblia. En cuanto a la ética, lo mismo. El hombre nacido de nuevo por sí mismo, al margen de lo que es el discurso ético, el hombre por sí mismo, porque su naturaleza ya es cambiada, progresivamente va mejorando sus principios éticos. Y la estética, esto es la imagen de la iglesia. En realidad, el hombre es el que refleja esa imagen en ese organismo vivo que es la iglesia, y allí es donde refleja la gloria de Dios. Entonces, estos son valores muy importantes, pero aplicando estos valores en el sentido negativo, también pueden afectar a la interpretación bíblica. ¿Cómo debe ser la visión cristiana? Hay una visión restringida y hay una visión holística, o sea, general, global. Cuando los que leemos la Biblia, los que tratamos de interpretar, miramos en sentido restringido. Cuando nos enfocamos simplemente en lo eclesiástico, no queremos salir del discurso de la iglesia y toda nuestra actividad está centrada solamente en la iglesia. Muchas veces nos enfocamos también en el dogmatismo, en el dogma. Solamente estamos enfocados en leer libros y más libros y
poco estamos viendo, poco estamos encarnando el sentido real del Evangelio. También el secularismo tiene sus influencias, lo secular. Entonces, todos estos factores muchas veces concluyen con lo que es el legalismo. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando sin darnos cuenta en un principio específico, como lo eclesiástico. Solo la iglesia y nada fuera de la iglesia. Bueno, esto muchas veces nos lleva a errores en la interpretación. ¿Cómo es lo correcto? Cuando leemos la escritura, tenemos que entender de que la visión debe ser global, debe ser para todos, porque la iglesia va a tener influencia en la sociedad, en la cultura. Por ello, la escritura, el mensaje de la palabra de Dios es integral. Entonces, cuando se proclama el evangelio, este evangelio tiene impacto en la sociedad, en el Estado, en la iglesia. Ahí es también donde se manifiesta la soberanía de Dios y el centro de todo, indudablemente, siempre ha de ser Cristo. Por eso, la palabra de Dios no solamente es creer, sino también es ser. ¿Por qué? Porque la escritura es la que nos va transformando progresivamente. En la relación del hombre con el Estado, bueno, la naturaleza humana indudablemente adquiere un carácter social. Por esencia, el hombre es social. ¿Cuál ha sido la idea de Dios? Crear un Estado teocéntrico cuando lo eligió a Israel. Eh, a través del Estado, Dios organizó su presencia a través de la autoridad. Esa es la providencia general. Dios está cuidándonos en realidad a través de este instrumento que se llama el Estado. En el Estado teocéntrico, la idea fundamental de Dios era crear una relación con Dios y en armonía. En cambio, en un estado así como vivimos actualmente, el objetivo final es la presencia del pecado y la desintegración. Eso también es lo que hay que considerar. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de interpretación? ¿Cómo vamos a identificar estas reglas de interpretación? Primero, tenemos que buscar el propósito general de la Biblia. La idea tiene que plantearse en los siguientes términos. La Biblia no es un texto de ciencia o historia específica. No tratemos de encontrar en la Biblia precisamente datos científicos. Quizás haga referencia a algunos, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es el Evangelio, es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto para interpretar la palabra de Dios es una declaración plenaria. Es decir, cada letra, cada palabra que está suscrita en nuestra Biblia, en nuestra escritura, tiene que ver con Dios. Es que Dios la inspiró. Entonces, la palabra de Dios es muy importante y define estas reglas de interpretación. La regla número 2, determinar el carácter distintivo de cada libro de la Biblia. Indudablemente, como es una obra inspirada por Dios, con todo ello tiene uniformidad en lo doctrinal, pero intrínsecamente hay algunas diferencias, hay algunas características enfocados por el autor humano, o sea, no todos son iguales. Por ejemplo, Mateo enfoca el carácter real de Cristo, o sea, Mateo habla de la realeza, habla de Cristo como rey. Esa es una idea. En cambio, Marcos enfoca el carácter de servicio de Cristo. Lucas su humanidad y Juan la divinidad de Cristo. Si se dan cuenta, en los 4 evangelios, si bien la palabra de Dios es uniforme en cuanto hace a la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí están registrados todo lo que
dijo y todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero cada evangelio tiene una característica especial. Mateo le va a poner énfasis a la realeza de Cristo. Marcos a su carácter de siervo. Lucas a su humanidad, ¿no? Y Juan a la divinidad de Cristo. El evangelio de Juan es el más teológico, es el más profundo y realmente requiere de mucho tiempo y mucha paciencia para poder entenderlo en su expresión genuina. Cada libro contiene a la vez un propósito general. No desecha la estructura total de la Biblia. O sea, estas ideas separadas que vienen no va a distorsionar el contenido final, el mensaje final de la palabra de Dios. O sea, Cristo no se devalúa con estos enfoques. Eso es lo que quiero decir y eso es lo que dice la segunda regla de interpretación. La tercera regla es identificar la aplicación primaria. Es decir, tenemos que llegar a establecer a quién fue dirigida cierta porción de la Biblia. Aquí viene la aplicación primaria y la aplicación secundaria. En la primaria determina la relación directa con aquellos a quien ha sido escrita. Y en la secundaria, cuando no está dirigida a una persona especial, pero sus enseñanzas tienen aplicación universal. Hay algunas de las epístolas de Pablo, por ejemplo, que han sido escritas a una iglesia, pero su contenido tiene una aplicación general, o sea, es para todos. La carta a los Efesios también nos sirve a nosotros que no pertenecemos a la iglesia de los Efesios, pero sin embargo la idea, el mensaje nos llega a nosotros, nos edifica y por ello es también importante para nosotros. La regla cuarta, la naturaleza y el alcance de la verdad bíblica surge del contexto. Es importante considerar el contexto. Muchas veces nos enfocamos solamente en el texto, pero a veces hay que apelar al contexto para tener una idea más cabal, más global, más general de lo que dice el mensaje. Entonces, no se puede limitar a la palabra de Dios por capítulos o por versículos. Eso no tiene nada que ver, sino que la palabra de Dios es total, es absoluta. Hay una Biblia, se llama la Biblia cronológica. Esta Biblia cronológica no tiene versículos, sino que está escrito así de principio a fin. Entonces, esa es la idea final y para eso fue escrita ese ejemplar de la Biblia. ¿Por qué no se debe limitar? Por ejemplo, en Mateo 16:28, la transfiguración de Jesús comienza en el capítulo 16, versículo 28. Pero esta idea no concluye ahí en el versículo 28 del capítulo 16, sino concluye en el capítulo 17, versículos 1 al 8. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta que los versículos no son garantías para delimitar una idea, sino que muchas veces el mensaje está fuera de los capítulos. Por eso es necesario considerar el tema contextual. La quinta regla, hacer un estudio inductivo de todo lo que dice la Biblia. Ningún pasaje debe ser considerado de forma separada. La interpretación no es privada porque el escritor adicionó su opinión personal, sino porque es guiado por el Espíritu Santo. La inducción construye la doctrina. Es engañoso considerar un tema con versículos aislados. La regla sexta, lo idiomático. Dos idiomas que contienen la Biblia, el hebreo y el griego. Entonces, muchas veces hay que apelar a los diccionarios o finalmente hacer estudios del conocimiento
idiomático bíblico, principalmente el griego y el hebreo. ¿Para qué sirve esto? Para buscar el significado de la palabra original. Por otra parte, nos sirve también para la exégesis. Pero no solamente debemos depender absolutamente de lo idiomático. Depender absolutamente a veces les resta el contexto de autoridad. No olviden que la palabra de Dios no simplemente es doctrina, también se adiciona experiencia, porque es palabra viva, porque estamos hablando con una persona, el Señor Jesucristo. Entonces, Él también muchas veces se manifiesta de alguna manera. La regla séptima, las nociones personales adulteran la verdad. A veces queremos expresar el contenido del mensaje con nuestro propio sentir. Entonces ahí emergen las nociones personales. Estos adulteran la verdad y muchas veces nos llevan a juicio, ¿no? El juicio divino. Es Dios quien controla lo que estamos hablando. Es necesario ejercitar, buscar la mente de Dios. Eso es lo principal cuando leemos la Biblia. Y a eso tenemos que llegar. Tenemos que identificarnos con la mente de Dios. Es que nuestra mente natural está enfocada, está adiestrada por naturaleza a buscar nuestro bienestar personal. Entonces, es buscar el significado, es transmitir los resultados. La hermenéutica nos ayuda en este proceso, nos ayuda a encontrar las incorrecciones y a veces evita las desproporción. Ese es el objetivo de la hermenéutica, que se haga una interpretación correcta. Muy bien, a ver, hablemos también de la vitalidad de la Biblia. Hasta ahí la interpretación. Ahora hablaremos de la vitalidad. ¿Qué quiere decir la vitalidad? El mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es puro, lo dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. El poder vivificante que solo la Biblia tiene. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el enfoque de este tema? Es de poder explicar que la palabra de Dios no se trata de una letra muerta, sino que es vida eterna y por lo mismo tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Es el único libro que puede transformar, porque a través de la escritura también, en el entendimiento de la escritura, opera el Espíritu Santo. Por eso hablamos de la vitalidad de la Biblia. La palabra vitalidad se refiere a la vida o poder vivificante. La Biblia posee varios atributos en el Antiguo Testamento. Aparece en dos lugares, en el Salmo 19 y en el Salmo 119. Si van a buscar estos dos salmos, van a encontrar exactamente lo que estoy explicando. El poder vivificante de la palabra de Dios. O sea, no es letra muerta, sino es palabra viva. ¿Cuál es la vitalidad y la energía de la Biblia? En el Nuevo Testamento se añade que la palabra de Dios es verdad, es útil, es viva, es eficaz. Estas tres concepciones es necesario considerarlos. Primero, que la palabra de Dios es verdad. Indudablemente que es una verdad suprema, no nos va a llevar a la decepción, al fracaso, y su utilidad está enfocada a que nosotros podamos encontrar realmente vida eterna y a la vez la palabra de Dios es viva y eficaz porque la palabra de Dios puede dar respuesta a cualquier problemática del hombre. La palabra Zoe significa vida y energes que atribuye a la escritura la calidad de poseer energía y eficacia. ¿Cuál es el poder de la palabra de Dios sobre los inconversos?
Indudablemente que la palabra de Dios no solo tiene impacto en los creyentes, sino también en los inconversos. La palabra de Dios, entonces, es el agente que genera fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La escritura te puede hacer sabio para la salvación. En 2 Pedro 1:4, en Juan 3:5 y en 1 Pedro 1:23 también encontramos algunas referencias al respecto. En 2 Pedro 1:4, Pedro dice que a través de las grandes y preciosas promesas los hombres pueden ser partícipes de la naturaleza divina. El hecho de militar en una iglesia, el hecho de formar parte del cuerpo de Cristo, no solamente es una mera asociación de carácter humanista, sino que nos conduce a ser partícipes de la naturaleza divina. Estamos involucrados con lo que es lo espiritual, la divinidad de Dios y ante todo de su majestad y de su poder. En Juan 3:5, así como el agua, la palabra de Dios coopera con el espíritu en la realización del nuevo nacimiento. Solamente a través de la palabra uno puede experimentar el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que está dejando el mensaje. Naciendo a una vida incorruptible por la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23. En los creyentes, de igual manera, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, ahí vamos a encontrar algunos principios más acerca de la vivificación de la palabra. La palabra de Dios es un alimento para el creyente. Indudablemente, nuestra necesidad, nuestro rechazo al pecado requiere ser fortalecido permanentemente. Nuestra naturaleza de pecado a veces no nos deja desarrollar de manera normal nuestra vida espiritual. Siempre hay contratiempos y a veces contrista el Espíritu Santo y se nota en nuestra naturaleza todos estos detalles. Por eso es que la palabra de Dios requiere que el creyente se alimente de esa palabra, se fortalezca, encuentre esperanza, encuentre fe. Entonces ahí está esta acción también del poder vivificante de la palabra. Hay una fuerza que por la palabra de Dios actúa en los creyentes. La palabra de Dios es un agente purificador. Vale decir que muchas veces ahí estando en el mundo nos contaminamos con ideas negativas, pero de pronto sobreviene la palabra de Dios como un agente purificador. La proclamación de las Escrituras. La proclamación de las Escrituras tiene que ver con la proclamación del mensaje escrito en la palabra de Dios a todas las naciones y a toda criatura. Estas referencias las vamos a encontrar en Mateo, en Lucas, Marcos, Juan y en Hechos 1:8. Ahí están los versículos que les voy a pasar en las diapositivas y naturalmente van a poder confrontarlas y poder encontrar. En conclusión, en resumen, la palabra de Dios, como es una palabra especial, una palabra que tiene vida, lo que hace en general, lo más esencial es que genera fe. Por fe el que somos salvos. La palabra de Dios convierte el alma, genera un nuevo nacimiento. Y la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, ahí están los principios de lo que son la acción vivificante de la palabra. Además de ello, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Todos estos factores son muy importantes
muy necesarios para poder entender la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí ya habríamos visto quizás algo más. El poder de la palabra sobre los creyentes imparte fortaleza, sobreedifica, finalmente es una palabra viva. ¿Cuándo nos da fortaleza? Cuando nos hace crecer en la salvación. Evidentemente, nacemos de nuevo, aún somos incautos, aún tenemos que crecer espiritualmente y la palabra de Dios es la que nos genera esa energía para el crecimiento. Sobreedifica, es la herencia de los santificados, es el agente purificador, es palabra viva, tiene poder sobrenatural, es eficaz en las manos del Espíritu. Entonces, esta palabra tiene una acción especial cuando se pone en manos del Espíritu y cuando nosotros también nos ponemos receptivos ante esa palabra. Muy bien, hasta ahí hemos llegado con los dos temas que corresponden a la fecha de hoy. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario al respecto. Yo voy a dejar que ustedes puedan expresar